Bien, en este ejercicio 36 de enlace químico, igual que en el anterior, vamos a determinar qué fuerzas intermoleculares hay que romper o vencer para producir unos ciertos cambios físicos en algunas sustancias. La diferencia estriba en que en este caso también puede ser que tengamos enlaces químicos propiamente dichos y no únicamente fuerzas intermoleculares. El enunciado dice lo siguiente: indicar qué tipo de interacción o enlace hay que romper para A. Fundir cloruro potásico, B. Hervir agua y C. Disolver yodo en benceno. Vemos que tenemos una fusión, una vaporización, que sería hervir el agua, y una disolución de un compuesto en un disolvente líquido como el benceno. Bien, vamos al primer apartado, al cloruro potásico. Fundir cloruro potásico, KCl. Bueno, ¿qué enlaces mantienen unidos los átomos de potasio y los átomos de cloro en el caso del cloruro potásico? Bueno, se trata de un enlace entre un átomo o un elemento alcalino, que es muy electropositivo, y un halógeno, el cloro, que es muy electronegativo. Y entonces, puesto que la diferencia de electronegatividades va a ser muy grande, vamos a encontrarnos ante un enlace de un metal y un no metal, que será enlace de tipo iónico. De esta forma no vamos a tener moléculas de cloruro potásico, sino que lo que vamos a tener es una red cristalina formada por una cantidad muy grande de cationes, K+, y de aniones, Cl-. Estará formado por cationes potasio, K+, y aniones cloruro, Cl-. Estos aniones y cationes van a estar unidos de forma fuerte con unos enlaces no direccionales, que son atracciones electrostáticas. Entonces formarán una red en la que tendremos cationes y aniones de forma alternada, con una determinada estructura cristalina, la que corresponda a este compuesto en concreto. Yo estoy dibujando una supuesta estructura, pero no tiene por qué ser la estructura real que tiene este compuesto. Bien, esta sería la estructura que tenemos, una estructura cristalina, es decir, altamente ordenada. Y estas interacciones electrostáticas entre iones de signos contrarios son las que vamos a tener que vencer para fundir el cloruro potásico. De esta forma, lo que debemos vencer es el propio enlace iónico y, por tanto, las atracciones electrostáticas de iones de signo contrario. Ahora bien, en el compuesto fundido también puede seguir habiendo atracciones electrostáticas, de forma que para profundizar un poco más en nuestra respuesta, podemos decir que lo que debemos vencer es la energía reticular del compuesto. Recordemos que la energía reticular del compuesto es la energía desprendida cuando se forma un mol de compuesto iónico a partir de los iones en estado gaseoso. Es decir, que cuando nosotros tenemos potasio catiónico en estado gaseoso que se combina con cloruro en estado gaseoso para dar un mol del compuesto KCl en estado sólido, se desprende la energía reticular. De esta forma, esta es la energía que nosotros debemos vencer o debemos contrarrestar de algún modo para poder separar los iones de signo contrario. Por tanto, también podemos decir que debemos vencer la energía reticular del cloruro potásico. Bien, este sería el apartado A. Vamos a ver en el caso del apartado B. Nos dicen que tenemos que hervir agua. Ya hemos visto en el ejercicio 35 el caso de la estructura del hielo. Recordemos que el hielo es una red cristalina que se sostiene por la formación de enlaces de hidrógeno entre diferentes moléculas de agua. Y entonces, en el caso de hervir agua, tenemos agua líquida, moléculas de agua que van a estar interaccionando también con enlace de hidrógeno. Cuando nosotros decimos que queremos hervir agua o vaporizar el agua, lo que tenemos es que tener las moléculas completamente separadas, de forma que
que no haya interacción entre ellas. Esto sería lo que es tener las moléculas en fase gas. Bien, puesto que en el agua líquida las moléculas de agua están interaccionando con enlaces de hidrógeno, si tenéis dudas a este respecto, os remito a que veáis el ejercicio anterior, el ejercicio 35 que hemos visto sobre el hielo, y entonces nosotros tenemos en las moléculas de agua una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos, negativa sobre el oxígeno, y pueden formarse enlaces de hidrógeno entre diferentes moléculas de agua Son enlaces de hidrógeno dinámicos porque estamos ante un líquido y entonces, puesto que para vaporizar el agua lo que queremos hacer es separar por completo estas moléculas, que no tengan ningún tipo de interacción entre ellas, tenemos que romper o vencer la totalidad de los enlaces de hidrógeno que hay en el agua líquida. Así debemos vencer todos los enlaces de hidrógeno para que las moléculas pasen de fase líquida a fase gas. Bien, esto sería en el caso de hervir agua, y en el caso C, nuevamente tenemos otra vez el caso del yodo. Ya hemos visto también en el ejercicio anterior que el yodo es una molécula apolar, con una nube electrónica grande y bastante polarizable, y entonces es capaz de formar dipolos instantáneos. Son las únicas fuerzas intermoleculares que pueden formar las moléculas de yodo, son cuando da lugar a un dipolo instantáneo. Esto es, que la nube electrónica en un momento dado, como se está moviendo constantemente, puede estar más desplazada en un instante muy breve de tiempo hacia un lado de la molécula que hacia otro. De forma que esta zona donde la densidad electrónica sea mayor tendrá densidad de carga negativa, y esta zona que tiene instantáneamente una densidad de carga menor, un defecto electrónico, tendrá densidad de carga positiva. Este dipolo instantáneo también puede inducir la formación de dipolos en moléculas vecinas, como veíamos antes. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, que son las fuerzas de London o de dispersión. Pues bien, aunque en el caso del ejercicio anterior hemos visto este tipo de fuerzas para el caso de sublimar yodo, que es pasar de yodo sólido a yodo en estado vapor, también es válido ese razonamiento, el hecho de que debemos vencer estas fuerzas de London o de dispersión que mantienen unidas las distintas moléculas de I2 para el caso de la disolución en benceno. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que tenemos es que introducimos el yodo sólido en un líquido apolar, que es el benceno, y entonces para que ese yodo se disuelva tienen que separarse las diferentes moléculas de yodo y quedar de forma homogénea distribuidas en el seno del disolvente. Es decir, nosotros tendremos aquí benceno líquido, introduciremos yodo sólido y entonces las diferentes moléculas de yodo van a quedar distribuidas de forma homogénea como soluto. Por tanto, igual que para sublimar yodo debemos vencer estas fuerzas, son las mismas que vamos a tener que vencer para que el benceno disuelva el yodo. ¿Y por qué el benceno puede disolver el yodo? Bueno, hay una regla, o por lo menos una forma de decirlo para que sea fácil de recordar, que indica que semejante disuelve a semejante. ¿Qué significa esto? ¿Semejanza en qué sentido? Pues en el sentido de la polaridad. Semejante disuelve a semejante. ¿Qué significa esto? Significa que los compuestos polares son solubles en disolventes polares. Por ejemplo, el amoníaco será soluble en agua,
mientras que los compuestos apolares serán solubles en disolventes apolares. Por ejemplo, el yodo, que es apolar, será soluble en benceno. Así, polar disuelve apolar y apolar, los compuestos apolares, pueden disolver a sustancias apolares. Por este motivo, el benceno es capaz de disolver las moléculas de yodo rompiendo las fuerzas del óndono de dispersión y formando nuevas fuerzas entre las moléculas de benceno y las moléculas de yodo que van a permitir que este yodo quede en el seno de la disolución distribuido como soluto de forma homogénea.